Antes de empezar, si te gusta este contenido, me encantaría que consideres suscribirte y activar la campanita. Cada suscripción y notificación me motiva a seguir trayéndote estas historias súper emocionantes que no te querrás perder. ¿Qué te hizo hacerte 20 pruebas de embarazo? A los 22 años, yo era una orgullosa virgen universitaria. Así que, cuando empecé a sentir fatiga y náuseas durante la semana de exámenes finales, pensé que era por demasiado café y Panda Express. 8 semanas de embarazo, dijo la técnica, mostrándome el latido en la pantalla. Me reí, explicando que debía ser un error, pero la expresión de la doctora cambió de rutina a alarma mientras ordenaba pruebas inmediatas. Todo salió normal. Niveles hormonales, tiroides, todo perfectamente acorde al cuerpo de una mujer embarazada. Mi madre me acusó de mentir cuando se lo conté. De hecho, dijo, solo dinos quién es el padre, con esa voz decepcionada que usaba cuando tenía 16 años, y le mentí sobre una fiesta. Mi padre permaneció en silencio, y mi novio, Patty, pasó de ser comprensivo a sospechoso cuando no pude explicar cómo había pasado. Empecé a grabarme mientras dormía, convencida de que hacía algo sin recordarlo. Aún así, nada. La policía abrió una investigación después de que les rogué que hicieran una prueba de agresión, pero la toxicología salió limpia. Recuerdo sentirme casi decepcionada. Hicieron pruebas de ADN al feto, pero el laboratorio dijo que la muestra estaba corrupta, luego inconclusa, y finalmente admitieron que nunca habían visto resultados así. Ni siquiera pudieron confirmar que fuera completamente ADN humano. Mis manos temblaban tanto que dejé caer el teléfono. Empecé a llevar un diario, documentando todo, convencida de que algún día vería algo mirándome desde la lámpara. Pero las entradas eran coherentes. Mi madre empezó a dejar folletos sobre honestidad por mi apartamento, como minas pasivo-agresivas. Mientras tanto, las preguntas de Patty se volvieron más acusatorias. Si tal vez había olvidado a alguien, o me había desmayado en una fiesta a la que nunca fui y con alcohol que nunca bebí. Le dejé oler mi aliento todas las mañanas durante una semana. Incluso le di todas mis contraseñas. Pero la duda en sus ojos estaba envenenando todo. La noticia corrió rápido, y esa misma semana mi jefe me sugirió tomar una licencia sin sueldo, porque los clientes estaban incómodos, dejándome sin ingresos y con montones de facturas médicas. Lloraba con mi novio en un café local cuando un hombre se acercó a nuestra mesa. Soy el padre de tu hijo, recitó. Antes de que pudiera responder, continuó. ¿Recuerdas que nos acostamos en la fiesta de ese tipo hace unos meses? Llevabas ese conjunto que dijiste que te encantaba, y hablamos de Netflix. La silla de Patty raspó el suelo tan fuerte que todos se voltearon. Gritó que yo era una mentirosa o estaba loca antes de marcharse. Nunca había visto a ese hombre en mi vida. El desconocido intentó seguirme hasta casa, levantando su teléfono para grabar, intentando que actuara como si lo conociera. Así que grité. Este hombre está tratando de tocarme el trasero. Hasta que finalmente huyó. Pero el daño ya estaba hecho. A la mañana siguiente, mi padre dejó de responder mis llamadas y Servicios Sociales inició una investigación sobre mi capacidad como madre, entrevistando a mis vecinos sobre mi estado mental. En las notas de la trabajadora social, que alcancé a leer cuando movió su portapapeles, había palabras como delirante y riesgo potencial para el niño. Especialistas genéticos de Johns Hopkins volaron para hacer pruebas nunca antes realizadas en humanos. Incluso mi madre se rindió conmigo cuando vio manifestantes afuera de su casa con carteles. Actualización. 7 meses de embarazo, viviendo de mis ahorros. Tenía que elegir entre quedarme con un bebé que destruyó mi vida, darlo en adopción a extraños o abortar, lo cual me parecía mal de algún modo. Los resultados de ADN se filtraron, mostrando anomalías incompatibles con la reproducción humana normal, alimentando aún más las teorías conspirativas. Y lamentablemente, cuando di a luz, la bebé parecía completamente normal. 10 dedos, 10 deditos de los pies, un llanto fuerte y saludable. De algún modo, eso lo empeoró todo, porque seguía sin haber explicación. Estudié su rostro durante horas, buscando algo extraño, algo que explicara todo. Pero solo se veía como mi bebé. Mi padre llegó al hospital 2 horas después, parado en la puerta con un osito de peluche, evitando mirarme a los ojos. Ella merece una familia, dijo, y eso me hizo sonreír. Se mudó a mi pequeño apartamento. Dormía en el sofá y me ayudaba con las noches, cuidando de nunca preguntar por el padre. Desarrollamos una rutina. Él sostenía al bebé mientras yo me duchaba, yo cocinaba mientras él lavaba la ropa, ambos evitando la pregunta que destruyó mi vida. A las 6 semanas del parto, estaba revisando facturas médicas cuando lo vi mirando al bebé con una expresión que nunca había visto antes. Cuando le pregunté qué pasaba, dijo, «Tiene los ojos de tu abuelo». Parecía un comentario inocente, excepto que mi abuelo murió antes de que yo naciera, y nunca había visto fotos suyas. Se corrigió de inmediato, pero algo en su voz me hizo estremecer. A la mañana siguiente me desperté y lo escuché al teléfono susurrando. «Te dije que nunca me contactaras». Colgó en cuanto me vio. El corazón se me cayó al suelo. Caminé directo hacia él, que estaba junto al mesón de la cocina todavía con el teléfono en la mano. «¿Con quién hablabas?», pregunté con la voz temblorosa, obligándome a seguir. «¿Y qué quisiste decir con los ojos del abuelo?». Él dejó el teléfono con demasiado cuidado, tomó al bebé del saltador y dijo,
Escuchaste mal. Cariño. Sus manos temblaban mientras acomodaba la manta de la bebé. Dije que tiene los ojos de tu madre. Me apoyé en el mostrador para mantenerme firme. No, papá. Dijiste del abuelo. No quiso mirarme y siguió meciendo al bebé, aunque ella no lloraba. Estás cansada y estresada. Tal vez deberías descansar. La forma en que evitaba mis ojos me revolvía el estómago. Deja de mentirme. Mi voz se elevó y la bebé empezó a inquietarse. ¿Quién te sigue llamando? Finalmente me miró y vi algo que nunca había visto en su rostro. Miedo. Miedo real. Alguien ha estado llamando sobre el embarazo. Sus palabras salieron atropelladas. Dicen que saben algo, pero no sé quiénes son. La bebé lloraba más fuerte, y él la cambió de brazo. No quería preocuparte con gente loca. Pero la forma en que sus ojos se movieron, esquivos, me confirmó que aún mentía. Algo dentro de mí se rompió. Tienes una oportunidad, papá. Mis manos también temblaban. Las palabras me dolieron al salir, porque lo necesitaba demasiado. No me hagas irme, por favor. Las lágrimas empezaron a correrle por la cara. No puedo contártelo todo aún, pero juro que estoy tratando de protegerlas a las dos. Su voz se quebró en la última palabra. Hay cosas sobre nuestra familia que no sabes. Cosas de las que prometí no hablar nunca. ¿Qué cosas? Papá tomó su turno con la bebé alrededor de las 2:00 de la mañana. Fingí dormir, pero lo observé a través de los párpados entreabiertos. Le susurraba algo mientras le cambiaba el pañal, pero no alcanzaba a entender las palabras. Cada pequeño sonido me hacía preguntarme qué estaba ocultando. ¿Qué podría saber sobre cómo había llegado a existir mi hija? Cuando se sentó en la mecedora para alimentarla, miraba hacia mí de vez en cuando, como comprobando si realmente dormía. Tarareó una melodía que sonaba como una nana que nunca había oído antes. En un momento, susurró algo que sonó como... Pero no pude estar segura. Mi mente corría entre miles de posibilidades, pero nada tenía sentido. ¿Cómo podía papá saber algo sobre mi embarazo imposible? Esperé a que entrara a la ducha antes de tomar mi teléfono. Encontré el número de Brody Hensley, el abogado de ayuda legal que la clínica me había dado meses atrás. Mis manos temblaban al marcar. Le expliqué quién era y que necesitaba ayuda con temas de custodia. Mi papá está actuando raro, y tengo miedo de que sea una amenaza. Decirlo en voz alta me revolvió el estómago. Se veía exhausto, evitó mis ojos mientras se vestía. La bebé empezó a llorar y ambos extendimos las manos al mismo tiempo. Nuestras manos se tocaron y él se apartó como si lo hubiera quemado. Haré el desayuno, murmuró, y se fue a la cocina. El camino hasta la oficina de Brody se sintió eterno, aunque solo eran 20 minutos. Su oficina era pequeña pero ordenada, con libros de leyes cubriendo cada pared. Revisó mi grueso expediente mientras yo sudaba en silencio. Necesitas documentar todo. Levantó la vista de los papeles. Cada conversación extraña, cada llamada sospechosa. Sentí que el estómago se me hundía. Cualquier señal de inestabilidad podría afectar tu custodia. Anota fechas, horas, palabras exactas si las recuerdas. Asentí, con las manos temblorosas, y tomé el cuaderno. Graba las conversaciones si en tu estado se permite el consentimiento de una sola parte. Sacó su teléfono y me mostró una aplicación. Esta es confiable y guarda los audios automáticamente en la nube. La culpa me golpeó enseguida, pero la descargué de todos modos. Brody suavizó su expresión. De vuelta en casa, configuré la aplicación mientras papá lavaba la ropa. Desde entonces, cada conversación entre nosotros se sintió falsa. Comencé a grabar antes de hacerle cualquier pregunta. Pasaron 3 días sin nada útil. Hasta que mientras cambiaba el pañal de la bebé, papá volvió a decirlo. Realmente tiene también la nariz de tu abuelo. Yo doblaba los pañales cerca y me quedé congelada. Papá, nunca he visto una foto del abuelo. Mi voz salió fría. Él palideció y torpemente abrochó el pañal. Debe haber álbumes viejos en algún lugar. No me sostuvo la mirada. Pero ambos sabíamos que eso era imposible. A la mañana siguiente, papá fue al supermercado y yo busqué por toda la casa. Debajo del sofá donde dormía, en su maleta, incluso en el botiquín del baño. Nada sobre mi abuelo. Solo apareció una esquela de hace 32 años. Sin foto, solo fechas y una línea que decía que le sobrevivía a su familia. Cuando papá regresó con las bolsas, yo tenía la esquela abierta en el teléfono. ¿Dónde están esas fotos, papá? Pregunté levantando la pantalla. Las de ese abuelo del que hablas. Dejó las bolsas en el suelo lentamente. Están guardadas en la casa de tu madre. Ambos sabíamos que era mentira. Mamá ni siquiera respondía a mis llamadas, mucho menos guardaría fotos familiares para nosotros. Ella ni siquiera me habla, papá. Él empezó a guardar las compras sin responder. Deja de mentirme con esto. La bebé empezó a llorar desde su cuna y papá se movió hacia ella. Yo la agarro, dije, bloqueándole el paso. Él retrocedió, con una expresión dolida, pero también culpable. Tomé a la bebé y la sostuve contra mi pecho mientras lloraba, sintiendo su cuerpecito temblar.
Papá volvió a guardar las compras sin decir una palabra más. De pronto, la cocina se sintió demasiado pequeña para los dos. El resto del día pasó casi sin hablarnos, limitándonos a cumplir la rutina, cuidar a la bebé, limpiar, cocinar. Esa noche, mientras la alimentaba, noté que se sentía más caliente de lo normal. Toqué su frente. Ardía en fiebre. Sentí el estómago hundirse. Papá se levantó de golpe cuando le dije que teníamos que ir al hospital ya. Él condujo mientras yo iba atrás, sosteniéndola, viendo cómo su carita se enrojecía y sintiendo el calor tras pasar su pijamita. La sala de urgencias estaba llena, pero nos atendieron rápido al saber su edad y temperatura. La enfermera revisó sus signos 3 veces, frunciendo el ceño ante los números en la pantalla. La pediatra entró, con expresión cansada, hasta que abrió el historial en la computadora. Entonces se quedó tiesa. Le susurró algo a la enfermera sobre los registros prenatales, mirándonos de reojo como si no nos diéramos cuenta. Dijeron que necesitaban hacerle unas pruebas para descartar infecciones. Algo rutinario, según ellas, pero vi cómo le sacaban 8 frascos de sangre de su pequeño brazo. Papá caminaba por el pasillo con el teléfono en la oreja, dándome la espalda cada vez que miraba por la ventana de la puerta. Cuando le pregunté quién lo llamaba en el hospital, dijo que era el trabajo preguntando por su turno de mañana, pero sus manos temblaban cuando guardó el teléfono. La fiebre bajó sola después de 3 horas, sin medicación. Aún así, la doctora insistió en que debíamos quedarnos en observación toda la noche por precaución. Sostuve a la bebé mientras nos trasladaban a una habitación en el piso superior. Pasamos junto a 2 residentes que dejaron de hablar en cuanto nos vieron. Más tarde, cuando papá bajó por café, escuché a esos mismos residentes fuera de la puerta, hablando sobre cómo genética quería nuevas muestras de nuestro caso. Las manos me sudaban mientras fingía dormir, oyendo cómo discutían los resultados corruptos del ADN anterior. A la mañana siguiente, una mujer llamó a la puerta. Llevaba una carpeta gruesa y una placa que decía, Jana Figueroa, consejera genética. Se sentó junto a mi cama y extendió una pila de formularios sobre la mesa. Explicó que querían hacer pruebas más avanzadas tanto a mí como a la bebé. Su voz era calmada y profesional, mientras detallaba qué exámenes harían y por qué pensaban que ayudaría a entender las anomalías genéticas. Mencionó algo llamado quimerismo, cuando una persona tiene 2 juegos de ADN en su cuerpo, lo que podría explicar los resultados corruptos. A diferencia de los otros médicos que nos miraban como experimentos, Jana parecía realmente intrigada, pero me trató como a una persona, no como un caso. Respondió todas mis preguntas sin condescendencia, explicando que el quimerismo ocurre naturalmente a veces cuando 2 embriones gemelos se fusionan al inicio del embarazo. Firmé todos los formularios, pero le pedí copias de todo. Estaba harta de que me ocultaran información sobre mi propio cuerpo y la salud de mi hija. Gianna asintió y escribió su número personal al reverso de su tarjeta. Puedes llamarme cuando quieras si tienes preguntas. Fue la primera profesional que me dio una forma directa de contactarla, sin pasar por el sistema del hospital. Nos dieron de alta esa misma tarde con la orden de hacer un seguimiento con pediatría, aunque la bebé ya parecía completamente bien. Papá condujo de regreso en silencio, pero vi alivio en su rostro cuando llegamos al estacionamiento del edificio. Ya en casa, no dejaba de revisar a la bebé cada pocos minutos, parado sobre su asiento de rebote con esa misma expresión rara de antes. Cuando le pregunté qué pensaba, solo dijo, «Es perfecta», y se fue a la cocina. 2 días después, doblaba ropa cuando alguien golpeó la puerta con fuerza, haciendo que la bebé se moviera en sueños. Era la trabajadora social, con su portapapeles en la mano. «Necesito hacer una inspección domiciliaria», dijo, como parte de la investigación en curso. Entró en nuestro diminuto apartamento, tomando notas sobre el lugar donde dormíamos, haciendo preguntas directas sobre por qué mi padre vivía allí. Intenté mantener la calma, aunque quería gritarle. Le mostré los registros médicos de la bebé y el certificado del curso de crianza que había tomado. Ella anotó todo, revisó la nevera, miró el botiquín del baño e incluso pidió ver dónde guardábamos la ropa del bebé. Papá permaneció en el sofá todo el tiempo, sin decir una palabra, pero sin quitarle los ojos de encima. Se movió con la mandíbula apretada. Después de 40 minutos de preguntas e inspecciones, ella finalmente se fue, diciendo que presentaría su informe durante la semana. Me dejé caer en el sofá, completamente agotada, dándome cuenta de que necesitaba más ayuda que solo la de papá, con sus secretos y su comportamiento extraño. Esa noche, después de que papá se durmió, encontré el número de Jessie Norton, la instructora de la clase para padres, y le envié un mensaje preguntando si su grupo de apoyo aún se reunía. Me respondió a los pocos minutos, diciendo que se encontraban todos los jueves en el centro comunitario y que era bienvenida a unirme. 3 días después, conduje hasta la reunión, dejando a la bebé con papá, aunque eso me ponía nerviosa. La sala tenía 8 sillas en círculo, y ya había 4 mujeres, todas con aspecto cansado pero sonrientes al verme entrar. Jessie me presentó, explicando que era un espacio seguro para que las madres jóvenes hablaran de lo que estaban viviendo. Cuando fue mi turno, solo dije que era madre soltera lidiando con dramas familiares, sin mencionar nada sobre el embarazo imposible. Nadie me presionó para contar más, solo asintieron con comprensión. Una de ellas incluso me tomó la mano con suavidad. Luego, otra mujer comenzó a hablar sobre su batalla por la custodia, y sacó una enorme carpeta con pestañas de colores.
Mostró recibos de pañales, mensajes impresos de su ex, fotos de cada comida que preparaba e incluso notas sobre la hora en que su bebé despertaba cada noche. Las demás asentían como si eso fuera normal. Yo me di cuenta de que no estaba registrando nada, solo tratando de sobrevivir día a día, pero algo en mi interior me dijo que debía empezar a hacerlo, sobre todo con papá actuando tan extraño últimamente. Después de la reunión, fui directamente a una papelería y compré carpetas, una rotuladora y un archivador con fuelles, que parecía lo bastante formal para un caso judicial. Al regresar al apartamento, mientras papá alimentaba a la bebé, empecé a tomar fotos de todo, recibos de la farmacia, latas de fórmula, incluso la ropa doblada. Anoté las horas en que comía, las onzas que bebía, los cambios de pañal, y abrí una sección solo para anotar los comportamientos raros de papá, como las llamadas o los comentarios sobre mi abuelo. A la mañana siguiente, mientras organizaba las facturas médicas, mi teléfono sonó. Era Brody. Me contó que Patty por fin había sido notificado para la prueba de paternidad, aunque al principio se había negado a firmar hasta que le advirtieron que enfrentaría cargos por desacato si no cumplía en 30 días. Estaba en la cocina cuando papá entró desde la sala. Debió escuchar el nombre de Patty, porque su rostro cambió por completo. Empezó a preguntar por qué estaba perdiendo el tiempo con alguien que claramente no tenía nada que ver. Su voz se alzó, más fuerte que nunca desde que vivo con él, diciendo que solo estaba empeorando las cosas al arrastrar a Patty a esto, cuando ambos sabíamos que él no podía ser el padre. La bebé empezó a llorar por el ruido. Papá la tomó en brazos, pero no apartó la mirada de mí. Había algo nuevo en su expresión, enojo y miedo. Esa noche acosté temprano a la bebé y fingí dormir en el sofá mientras él veía televisión, pero en realidad estaba esperando. Alrededor de las 11 lo oí levantarse e ir al baño, cerrando la puerta despacio. Entonces escuché su voz a través de la pared, baja, urgente, como si suplicara por algo. No entendí las palabras exactas, pero el tono me puso el estómago en un nudo, especialmente cuando murmuró algo que sonó como «aún no», antes de tirar de la cadena y salir. A la mañana siguiente, le dije que llevaría a la bebé a su control de los 2 meses. Quiso acompañarme, pero le expliqué que debía hacer unos mandados después. En el consultorio, la enfermera la pesó y midió su cabeza. La pediatra revisó su corazón, sus reflejos, y dijo que todo estaba perfecto para su edad. Me mostró la gráfica de crecimiento, todo en rangos normales, lo cual hacía que todo se sintiera aún más irreal. ¿Cómo podía algo tan imposible resultar en una bebé tan normal? Mientras llenaba formularios del seguro en la sala de espera, levanté la vista y lo vi. El mismo hombre del café, el que decía ser el padre, estaba sentado frente a mí, junto a una mujer mayor que podría ser su madre. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su rostro se puso pálido y la tomó del brazo para salir casi corriendo. Las manos me temblaban mientras llamaba a Brody desde la sala, contándole lo que acababa de pasar, mientras otros padres me miraban como si estuviera teniendo un colapso. Brody dijo que añadiría ese incidente al expediente de la orden de restricción y mencionó: ese tipo ya había hecho lo mismo antes con otras mujeres que habían salido en las noticias. Se presentaba en sus trabajos o en sus casas, diciendo que estaba involucrado en sus casos. No me tranquilizó saber que solo era un tipo raro buscando atención, porque significaba que la verdadera respuesta aún estaba allá afuera, haciéndome sentir la piel de gallina. 2 días después, Jana llamó mientras papá estaba en el supermercado. Sonaba emocionada cuando dijo: mis resultados de ADN salieron completamente normales, sin señales de quimerismo ni de ninguna otra anomalía genética que pueda explicar el embarazo. Explicó que los resultados de la bebé aún estaban en proceso, porque los habían enviado a un laboratorio especializado con mejor equipo, pero esperaba tenerlos dentro de la semana, y me llamaría tan pronto llegaran. Entonces mencionó algo que me hizo sentarme de golpe en el sofá. El laboratorio original que había hecho las pruebas prenatales había sido sancionado antes por problemas de contaminación, y ahora se estaba formando una demanda colectiva en su contra. Me dio el número del abogado por si quería unirme, aunque aclaró que eso no ayudaría a recuperar mi reputación, ya que todos pensaban que estaba mintiendo o que estaba loca. Aún así, quizá podría recuperar parte del dinero de las pruebas mal hechas. Esa noche encendí mi laptop y empecé a investigar al laboratorio. Su página web parecía profesional, pero las reseñas contaban otra historia. 3 mujeres habían reportado resultados corruptos durante el último año, todos en pruebas prenatales, y en cada caso culparon a fallas de equipo. Tomé capturas de pantalla de todo y creé una carpeta en mi escritorio llamada Evidencia. Luego busqué abogados especializados en discriminación laboral. Los 2 primeros pedían pago por adelantado, pero el tercero, una abogada llamada Sandra que trabajaba en una pequeña oficina en un centro comercial, aceptó reunirse gratis. Revisó mis papeles de despido y los correos de mi jefe sobre los clientes incómodos. «Tenemos un caso», dijo golpeando suavemente el bolígrafo en el escritorio. «Pero esto puede tardar años, y el pago final podría no ser grande». Igual firmé los documentos. Era algo, al menos una manera de pelear. Las cuentas seguían acumulándose en la cocina. Fórmula, pañales. Mi dinero se evaporaba. Me senté otra vez frente al computador para llenar los formularios de ayuda del gobierno. Cada pregunta me hacía sentir más pequeña. Querían saber sobre el padre, sobre manutención, sobre por qué no trabajaba,
y tuve que escribir prueba de paternidad pendiente, una y otra vez. Papá me encontró llorando sobre los papeles y ofreció conseguir un segundo trabajo entregando pizzas por las noches. Le pedí que se concentrara en sus citas de terapia, esas que había estado saltándose, según las tarjetas de cita que encontré en la basura. Bajó la mirada y murmuró algo sobre reprogramarlas. La semana siguiente, en la reunión del grupo de apoyo en el sótano de la iglesia, estaba rebotando a la bebé en mis piernas cuando Jessie se inclinó hacia mí y susurró. Mi hermana trabaja en el laboratorio genético. Escuchó sobre tu caso. Sentí que el estómago se me caía. Claro, todos sabían de la chica del nacimiento virginal. Jessie me pasó una servilleta con un número escrito. «Quiere ayudarte», dijo. Esa noche la llamé, después de acostar a la bebé. Habló en voz baja, como si tuviera miedo de que la escucharan. El director del laboratorio está manejando tu expediente personalmente. Nunca habían visto patrones de ADN como los de tu bebé. Pero es definitivamente humano, solo, con marcadores extraños que no pueden explicar. Colgó rápido, pero sus palabras no dejaron de sonar en mi cabeza. Mi bebé era humana. Completamente humana. No un híbrido alienígena, como decían los conspiranoicos en Internet. Esa noche la abracé más fuerte, susurrándole disculpas por haber dudado alguna vez de ella. 2 semanas después fue la audiencia para la prueba de ADN de Patty, un martes lluvioso por la mañana. Llegó con sus padres y un abogado con traje que costaba más que mi renta. No me miró ni una vez, mantuvo los ojos en el teléfono, como si fuéramos contagiosas. Su madre me lanzaba miradas de desprecio mientras su padre murmuraba con el abogado. El alguacil nos llamó a una pequeña sala donde una enfermera nos esperaba con los kits de recolección. Explicó las reglas de la cadena de custodia, cómo los sobres serían sellados y firmados por todos para evitar reclamos de manipulación. Patty fue primero, abrió la boca para el hisopo mientras su madre lo vigilaba como un halcón. Luego fue el turno de la bebé, que empezó a llorar apenas la enfermera le tocó la mejilla. La madre de Patty murmuró algo sobre trampa, lo bastante alto para que todos lo escucháramos. La enfermera selló las muestras con cintas de seguridad y nos hizo firmar los formularios de testigo. Todo duró unos 20 minutos, pero se sintió como horas, con todos mirándome como si estuviera intentando atrapar a su precioso hijo. Papá me esperaba en el estacionamiento, con el motor encendido. Insistió en llevarnos a casa, aunque yo tenía mi propio carro allí. Todo el camino permaneció en silencio, mirando la carretera mientras la bebé se inquietaba en su asiento. Cuando llegamos a... Esa noche, después de que Brody se fue de mi apartamento, mencioné que los resultados tomarían 2 semanas. Lo sé, dijo sin mirarme a los ojos, y algo en su tono me hizo sentir un escalofrío en la piel. Esa misma tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de mamá, el primero en meses. Solo preguntaba si el bebé estaba sano. Me quedé mirando la pantalla por un minuto entero antes de responder que sí, que estaba perfecta, y adjunté una foto que había tomado esa mañana mientras dormía en su cuna. Los 3 puntos aparecieron y desaparecieron 5 veces antes de que llegara un solo emoji de corazón. El gesto más pequeño posible, pero suficiente para hacerme pensar que tal vez estaba empezando a ablandarse. Hice una captura de pantalla enseguida, una prueba de que mi madre no nos había borrado completamente de su vida. A la mañana siguiente, mientras cambiaba el pañal de la bebé, sonó mi teléfono con un número desconocido. Era la defensora de víctimas del tribunal. El extraño que había afirmado ser el padre había violado la orden de restricción, presentándose en la clínica donde me habían visto. Estaban emitiendo una orden de arresto, pero me advirtió que probablemente solo recibiría una multa, a menos que hiciera algo peor. Le agradecí y colgué. Luego verifiqué 2 veces todos los cerrojos de la puerta del apartamento. Durante los días siguientes, me concentré en crear rutinas con el bebé, desesperada por encontrar algo de normalidad en medio de tanto caos. Despertarme a las 6:00 para su primera toma, luego un rato de juegos sobre la manta que papá le había comprado mientras yo comía una tostada. Había empezado a sonreír. Sonrisas pequeñas, casi tímidas, que me hacían doler el pecho de tanto amor. Cada una era una prueba. Para todos los que pensaban que debía darla en adopción, de que pertenecíamos juntas. Le tomaba fotos a cada sonrisa, como si estuviera construyendo evidencia de que sí era una buena madre, pese a todo. El jueves por la tarde, Gianna me llamó mientras la bebé dormía la siesta. Su voz sonaba emocionada, no con su tono profesional habitual. Quería agendar otra cita para revisar los resultados genéticos completos de la bebé, mencionando que tal vez podrían publicar un estudio de caso si yo consentía. Acepté ir el lunes, intrigada por su entusiasmo. Cuando llegó el lunes, papá insistió en llevarnos, aunque yo tenía mi propio carro. Gianna nos recibió en la sala de espera del departamento de genética, casi rebotando de energía mientras nos conducía a una sala de consulta. Extendió gráficos y tablas sobre la mesa, señalando secuencias que yo no entendía, y explicó que la bebé tenía marcadores genéticos inusuales que mostraban mutaciones rápidas en ciertas áreas. Nada dañino. Enfatizaba una y otra vez. Solo diferente en formas que nunca antes habían documentado. Teorizó que podía tratarse de algún tipo de adaptación evolutiva, aunque no sabía a qué exactamente. Su fascinación científica no me incomodó tanto como esperaba. Al menos alguien veía a mi hija como algo especial, y no como una prueba de que yo mentía o estaba loca. Gianna volvió a preguntar si podía publicar el caso,
prometiendo mantener toda la información privada, y firmé los formularios de consentimiento. 2 semanas después, papá me acompañó a la siguiente audiencia de custodia. Ambos íbamos con nuestra mejor ropa, y la bebé llevaba el vestidito que mamá había enviado. Los servicios sociales presentaron su informe mensual al juez, señalando mejoras en la estabilidad, pero expresando preocupación por las circunstancias inusuales y las investigaciones en curso. La trabajadora social me observaba con cautela mientras leía, como si esperara que perdiera el control. La jueza, una mujer mayor con ojos amables, parecía comprensiva mientras revisaba los documentos. Me felicitó por completar las clases de crianza y mantener un hogar estable, pero su expresión se endureció un poco. Advirtió que cualquier cargo criminal relacionado con falsos reportes o fraude podría afectar la custodia, mirándome directamente. Me mordí la lengua hasta saborear sangre. Quería gritar que no había hecho nada malo, sin importar lo que todos pensaran. Papá me apretó la mano bajo la mesa, dándome un poco de fuerza. Al salir del tribunal, me sugirió detenernos por un helado, aunque apenas era mediodía. Mientras le daba a la bebé pequeñas cucharadas de vainilla, me habló de la idea de mudarnos a otro lugar, empezar de cero donde nadie conociera nuestra historia. La idea era tentadora. Una oportunidad de criar a mi hija sin susurros ni miradas. Pero también sonaba a huir de respuestas que aún necesitaba. Le dije que lo pensaría. Esa tarde, mientras la bebé dormía su segunda siesta, sonó mi teléfono. Era Brody. Su voz sonaba tensa, urgente. La policía había arrestado al hombre que había afirmado ser el padre por acoso en otro caso. Y cuando registraron su apartamento, encontraron pruebas de que llevaba tiempo acechando a varias mujeres con embarazos mediáticos. Tenía cuadernos llenos de detalles sobre casos que habían salido en las noticias, practicando historias para hacerse pasar por el padre. Mi caso estaba entre ellos. Notas sobre mi rutina, artículos impresos sobre el supuesto nacimiento virginal. Brody me dijo que eso reforzaría enormemente mi credibilidad, especialmente en el caso de custodia. Incluso la trabajadora social tendría que admitir que el acoso no era culpa mía ni producto de mi imaginación. Era un pequeño respiro, pero el principio de algo que aún no comprendía del todo. Aunque sea algo pequeño, tomaré cualquier cosa positiva en este punto, le dije a Brody antes de colgar. Llamé de inmediato a papá al trabajo para contarle, y su alivio fue tan evidente que se notaba incluso a través del teléfono. Tal vez, solo tal vez, las cosas empezaban a mejorar un poco. 2 días después, la trabajadora social me llamó, y por primera vez su voz sonaba diferente. Menos fría, más humana. Dijo que el informe policial sobre el acosador ayudaba a mi caso, y que estaba actualizando sus notas para reflejar que el acoso no era algo que yo hubiera inventado o provocado. 3 días más pasaron con papá y yo cayendo en nuestra extraña rutina de cuidar a la bebé, mientras evitábamos hablar de cualquier cosa real. El jueves por la mañana, estaba alimentando a la bebé cuando escuché el camión del correo afuera. Algo me impulsó a salir enseguida, y ahí estaba, un sobre de correo certificado que necesitaba mi firma. Supe antes de abrirlo lo que debía hacer. Me temblaban las manos mientras firmaba y lo llevaba adentro. Papá estaba en la cocina, fingiendo lavar el mismo plato por tercera vez. El remitente era el laboratorio. El sobre pesaba más de lo que debería, como si cargara el peso de todo lo que habíamos pasado. Me senté en la mesa y lo abrí mientras papá seguía de espaldas, pero vi cómo sus hombros se tensaban. La carta de presentación tenía todo ese lenguaje legal, pero salté directo a la página de los resultados. Y ahí estaba, en blanco y negro. Probabilidad de paternidad. 99.9%. Patrick James Sullivan. El nombre completo de Patty. Mi mente no podía procesarlo. Nunca habíamos tenido relaciones sexuales. Ni una sola vez. Ni siquiera cerca. Lo leí 3 veces más. Pero los números no cambiaban. Seguían ahí, imposibles, estampados en papel oficial. Papá se dio vuelta, vio mi cara y se acercó a leer sobre mi hombro. Alzó las cejas, pero no dijo nada. Solo puso su mano sobre mi hombro mientras yo seguía mirando la hoja. Tomé mi teléfono y llamé directamente a Gianna, el número que me había dado en el hospital. Contestó al segundo timbre, y lo solté de golpe. Los resultados dicen que Patty es el padre, pero eso es imposible. Hubo un silencio. Luego, Gianna preguntó si alguna vez habíamos sido íntimos de otras maneras, incluso sin llegar a tener relaciones completas. Sentí el rostro arderme de vergüenza, pero le dije la verdad. Sí, habíamos hecho otras cosas, pero siempre con cuidado de no ir más allá. Ella explicó que, aunque era extremadamente raro, el líquido preseminal podía causar embarazo, incluso sin penetración. Lo llamaban concepción por salpicadura, algo así, una posibilidad en 1.000.000. Y de repente, todo encajó. Todas esas veces que habíamos jugado sin llegar al final, siendo cuidadosos, pero no lo suficiente. El alivio me golpeó tan fuerte que empecé a llorar mientras aún sostenía el teléfono. Gianna seguía hablando, citando un estudio europeo donde habían documentado casos similares, pero ya no podía oírla bien. Solo repetía para mí misma: no estoy loca, no estoy loca. La abracé con más fuerza, y papá vino a rodearnos con sus brazos. Lo escuché susurrar. Sabía que ella estaba destinada a estar aquí. Nos quedamos así unos minutos hasta que la bebé empezó a inquietarse y necesitó cambio de pañal.
Tomé una foto de los resultados y la reenvié al abogado de Patty con una solicitud formal de manutención infantil. Él me había dado su correo electrónico el día de la toma de muestras, diciéndome que lo contactara cuando llegaran los resultados. No escribí mucho, solo que adjuntaba los resultados y que solicitaba apoyo financiero según las normas estatales. El monto sería pequeño. Patty aún estaba en la escuela. Pero no se trataba del dinero. Se trataba de que reconociera a su hija. Una hora después, el abogado respondió confirmando la recepción y diciendo que su cliente necesitaría tiempo para revisar los resultados. 2 días más tarde, Brody me llamó. Patty quería reunirse para hablar sobre un acuerdo de crianza compartida, ahora que la paternidad estaba confirmada. Acepté, pero le dejé claro a Brody que quería hacerlo en su oficina, con ambos abogados presentes, no en una cafetería donde las cosas pudieran salirse de control. Programamos la reunión para el martes siguiente a las 2:30, cuando papá pudiera quedarse con la bebé. El día llegó. Me puse la mejor ropa que aún me quedaba bien y traté de parecer tranquila, aunque no había dormido casi nada. Patty ya estaba allí cuando llegué, sentado junto a su abogado y mirando su teléfono. Alzó la vista cuando entré. Su rostro era difícil de leer. No parecía enojado, pero tampoco feliz. Su abogado empezó hablando de que esta era una situación inusual y que todos debíamos ser razonables. Entonces Patty habló. Dijo que lamentaba no haberme creído y cómo había reaccionado. Que todo había sido tan imposible de entender que había perdido el control, pero que aceptaba los resultados. Sacó un papel y lo deslizó por la mesa. Un comprobante bancario que mostraba que ya había configurado pagos automáticos mensuales. La cantidad era pequeña, 200, pero dijo que aumentaría cuando se graduara y consiguiera un trabajo real. También admitió que aún no estaba listo para ser un padre de verdad, que necesitaba tiempo para procesarlo todo, pero que quería conocer a su hija. Patty me miró con una mezcla de cansancio y resignación. Dijo que cumpliría con sus obligaciones financieras, pero que aún no estaba listo para asumir un papel activo como padre. Lo observé un momento. Luego miré el documento frente a mí y comprendí lo agotada que estaba de pelear por todo. Le dije que aceptaba sus condiciones y que podríamos hablar sobre la crianza más adelante, si él quería. Los abogados redactaron un acuerdo básico, lo firmamos ambos, y Patty se marchó sin decir una palabra más. Brody me aseguró que había hecho lo correcto, que tal vez Patty cambiaría con el tiempo, cuando el impacto desapareciera. La semana siguiente tuve otra reunión con servicios sociales para la revisión final de mi caso. La trabajadora social tenía todos mis documentos sobre el escritorio. Los resultados de paternidad, el acuerdo de custodia, las pruebas del acoso. Revisó todo con atención. Luego levantó la vista con una sonrisa genuina. Dijo que en 20 años nunca había visto un caso como el mío, pero que toda la documentación era válida. La investigación quedaba oficialmente cerrada, y recomendaba que no se tomaran más acciones. Incluso me deseó suerte con la bebé. Salí del edificio sintiendo algo que no había sentido en meses. Paz. 2 días después, me llamó la abogada laboral. Mi antiguo jefe quería llegar a un acuerdo extrajudicial para evitar los cargos por discriminación. La oferta no era enorme, $15,000 y una carta de referencia neutral, pero cubría 3 meses de facturas médicas y me daba algo de aire. Firmé los papeles en su oficina mientras la bebé dormía en su portabebé, viendo cómo mi mano temblaba de puro agotamiento. Papá pasó por mí después, y en el camino a casa no dejaba de aclararse la garganta, como si quisiera decir algo importante. Finalmente, en un semáforo en rojo, se giró hacia mí y confesó. Las llamadas que había estado recibiendo eran de su hermano, Frank, alguien de quien yo nunca había oído hablar. Frank lo había estado contactando por un tema genético familiar, algo sobre mujeres que tenían embarazos inusuales. Pero papá lo había bloqueado años atrás por problemas de dinero. Empezó a llorar ahí mismo, en pleno tráfico, diciendo que debía habérmelo contado antes, pero tenía miedo de que pensara que nuestra familia estaba maldita. Le tomé la mano y le dije que, después de todo lo que habíamos pasado, enterarme de un tío resentido era lo de menos. Al llegar a casa, le dije que podía quedarse con nosotras todo el tiempo que quisiera, siempre que no hubiera más secretos. Asintió, prometiendo llamar a Frank para intentar obtener respuestas reales sobre ese supuesto gen. La semana siguiente, Jessie, mi amiga del grupo de apoyo, organizó una pequeña reunión en su apartamento para celebrar que había conservado la custodia. 5 mujeres fueron, todas madres solteras. Llevaron pastel, ropita para bebé y abrazos que se sentían más sinceros que los de muchos parientes. Jessie me apartó y me ofreció cuidar de la bebé cuando comenzara a buscar trabajo. Dijo que su hija era lo suficientemente grande para ayudar y que amaba a los bebés. Esas mujeres se habían convertido en mi verdadera familia, las que se quedaron cuando todos los demás desaparecieron. Días después, Jana me envió un correo con un archivo adjunto, el estudio de caso publicado sobre mi embarazo. Todos los nombres cambiados para proteger la privacidad. Leerlo fue extraño. Ver mi pesadilla convertida en lenguaje médico, concepción espontánea mediante transferencia mínima de material genético y factores de contaminación de laboratorio. Me revolvió el estómago y me dio alivio al mismo tiempo. Describía todo como una tormenta perfecta de coincidencias imposibles. Nada sobrenatural, solo una cadena de errores, mala suerte y biología improbable. Y de algún modo, eso me dio cierre.
Como si la ciencia, por fin, reconociera que lo raro también puede ser real, sin que nadie tenga que estar loco. 3 semanas más tarde, Brody volvió a llamar. Uno de sus clientes necesitaba a alguien para un trabajo de entrada de datos desde casa. $20 la hora. No era mucho, pero suficiente para empezar. Podía hacerlo mientras la bebé dormía y volver a ahorrar poco a poco. Comencé el lunes siguiente, instalando mi laptop en la mesa de la cocina mientras papá sacaba a la bebé a pasear. El trabajo era aburrido, llenando formularios de seguros todo el día. Pero después de tantos meses de caos, el aburrimiento era un lujo. 6 meses habían pasado desde aquella primera ecografía que había destrozado mi vida. Ahora tenía algo que parecía una rutina. Papá cocinaba, yo trabajaba, y la bebé ya dormía tramos más largos por la noche. Hasta que un martes por la tarde, mamá apareció en la puerta con una bolsa de víveres. Evitaba mirarme, torpe, como si no supiera por dónde empezar. Tomó a la bebé en brazos con rigidez, como quien ha olvidado cómo hacerlo. Pero vi cómo sus ojos se llenaban de lágrimas cuando la bebé le tomó un dedo con su manita. No pidió perdón. No explicó por qué me había abandonado. Solo empezó a guardar las compras y me preguntó si tenía ropa que necesitara lavar. Trabajamos en silencio, ella doblando diminutos mamelucos mientras yo alimentaba a la bebé, fingiendo que todo era normal. Se quedó 3 horas. Sostuvo a su nieta, trajo más bolsas del carro y antes de irse dijo simplemente: «Volveré la próxima semana». Cuando se marchó, me quedé en el cuarto de la bebé, viéndola dormir en la cuna que papá había armado el mes anterior. El apartamento era pequeño, pero limpio. Las cuentas estaban al día. Y teníamos una rutina que funcionaba, aunque no fuera perfecta. Pensé en todo lo que había pasado. Las acusaciones, el abandono, los extraños que decían ser el padre, la vergüenza, las miradas. Y aún así, ahí estaba ella. Mi hija. El milagro más improbable, y sin embargo, el más real de todos. Sí, las pruebas de ADN que no tenían sentido. La verdad resultó ser estúpidamente simple. Solo biología extraña y errores de laboratorio. Pero tomó destruir toda mi vida para llegar hasta ahí. El bebé se movió un poco en su sueño, haciendo esos pequeños ruidos que todavía me asombraban, completamente ajena al caos que había causado solo por existir. Al mirar su rostro tranquilo, rodeado por la vida estable que habíamos construido desde cero, supe que podríamos superar lo que viniera después. El misterio médico estaba resuelto, los asuntos legales estaban manejados, y hasta mi familia empezaba a reunirse poco a poco, a su manera desastrosa. No éramos una familia perfecta sacada de una película, solo 3 generaciones intentando entenderlo todo día a día. Pero eso era suficiente, por ahora. Bueno, eso será todo por hoy. Gracias por estar aquí y explorar todos estos curiosos detalles conmigo. Siempre disfruto compartir este tiempo contigo. Y hasta aquí llegamos con este video. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte y activar la campanita, porque cada apoyo tuyo me motiva a seguir creando y compartiendo más. Gracias por estar aquí, tu suscripción hace toda la diferencia.